Bueno, seguimos entonces. Nuestro objetivo final de todo esto que estamos viendo es ver cómo es el sistema de representación de números reales dentro de la electrónica digital. Habíamos visto cómo hacer pasaje de bases de números fraccionarios y yo decía faltan un par de conceptos más antes de poder entender bien el sistema de representación digital. Uno de esos conceptos es el de la normalización. Bien, ¿qué es la normalización? La normalización es cuando yo tengo de alguna manera una expresión numérica, correr la coma buscando, esté en la base que esté, buscando que como parte entera delante de la coma me quede solamente un dígito, ¿sí? O sea que cualquier dígito mayor a la unidad entera sea igual a 0 y que solamente me quede un dígito distinto de 0 delante de la coma, ¿sí? Un solo dígito siempre distinto de 0 delante de la coma. Eso es normalizar una expresión numérica. Ahora, si yo corro la coma, estoy cambiando el valor de la expresión, por lo tanto a esa expresión algo le tengo que hacer, y ahí es donde aparece, por ejemplo, lo que sería el concepto de notación científica. A esa expresión, al correr yo la coma, la expresión que me queda la tendría que multiplicar por la base elevada a algún valor. Si la coma la corro hacia la izquierda, o sea, achicando, haciendo que se achique el valor que estoy viendo, tendría que multiplicarlo por la base elevado a un número positivo tan grande como la cantidad de posiciones que corrí la coma para la izquierda. Y si la coma la corro hacia la derecha, lo que me queda, la expresión que me queda, tendría que multiplicarla por la base elevada a un número negativo cuyo valor absoluto sea igual a la cantidad de posiciones que corrí la coma para la derecha. ¿Está bien? Entonces, normalizar una expresión es escribirla, por decirlo de alguna forma, en notación científica, de tal manera que delante de la coma, como parte entera, me quede solamente un dígito distinto de 0, en lo que sería la posición de las unidades. Y detrás de la coma me quedará una chorrera de dígitos que se denominan mantisa, ¿sí? Bueno, vamos a poner de alguna manera una formalización de esto que acabo de explicar. Entonces esto consiste en expresar, vamos a poner, consiste en expresar un número a través de un único dígito entero. Vamos a poner un número a través de un único dígito entero. ¿Está bien? Seguido de la coma. Bien, luego vamos a poner coma, luego subparte fraccionaria. Bien, y todo esto, o sea, ese único dígito seguido de la parte fraccionaria detrás de la coma, a todo eso y todo esto, multiplicado por la base en la que está escrito esta expresión numérica, todo esto multiplicado por la base elevada a potencia entera, vamos a poner elevada
¿sí? A potencia entera porque es un número entero que puede ser positivo o negativo. Para indicar el corrimiento de la coma. Bien, esto sería, por ponerlo un poco más sencillo quizás, sería como hablar de una notación científica con un solo dígito entero, ¿está? O sea, llevarlo a notación científica, vamos a poner acá para ayudar a la comprensión, notación científica. Con un solo dígito entero, vamos a poner, con un solo dígito entero. Bien, bueno, vamos a algún ejemplo, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a tomar valores anteriores, así ya hay algunos pasajes que tenemos hechos y demás. Habíamos trabajado recién con el 23,62 habíamos trabajado, ¿sí? Entonces vamos a poner, primero vamos a trabajarlo en base 10 y después vemos cómo se hace esto en base 2. En base 10 entonces, primero. Vamos a arrancar con el ejemplo numérico en base 10. Si yo tengo, entonces decíamos el 23,62. Bien, 23,62 en base 10. ¿Eso qué quiere decir? Que es como, si yo lo escribo en notación científica así como está, me quedaría 23,62 por 10 a la potencia 0, ¿sí? Esto está en base 10. Ahora, si yo lo quiero normalizar, me tiene que quedar un único dígito entero delante de la coma. O sea que mi coma tendría que pasar de acá a ahí. O sea que me tendría que quedar 2, 3. Y después el resto de los dígitos. 6, 2. ¿Está bien? Ahora, si la corrí un lugar a la izquierda, ya la potencia a la que está el 10 cambia, le tengo que sumar ese lugar. Bien, entonces ahí tendríamos un número escrito normalizado. ¿tá? Sería el número 23,62 normalizado. Me queda de esa manera. 2,362 por 10 a la menos 1. Bien, vamos a ver qué pasa con este mismo valor si lo trabajo en binario y lo quiero normalizar. Así que vamos a poner acá en base 2. En base 2 nosotros teníamos que nuestro valor era el 10111, 10111, coma, 100111, que era la parte no periódica, 100111, 100111, y después la parte periódica que me la acuerdo era 1100. Este era el periodo, ¿sí? Teníamos ese número en base 2. Bueno, vamos a aplicar el concepto de normalización, pero en base 2. Bien, si yo este número lo quiero escribir como notación científica antes de normalizarlo, así como está, la forma de expresarlo en base 2, pero en notación científica sería 1, 0, 1, 1, 1, como lo tengo, 1, 0, 0,
1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, después el periodo 1, 1, 0, 0. Y esto me quedaría por quién. Dijimos por la base elevada, en este caso a la potencia 0, porque yo no moví la coma. ¿Está bien? La base en su propia base siempre se escribe 10. Recuerden que siempre el número de la base escrito en la propia base se escribe 10. Dijimos la potencia 0, o sea, esto está en base 2. Este 10 que escribí acá, que quede claro, ese 10 que escribí ahí sería el 2, que en base 10 se escribe así, pero que en base 2 recuerden que se escribe como un 10. De la misma manera que el 3 en base 3 se escribe 10. Eso ya lo habíamos visto más atrás. Bien, igual, seguimos por acá. Ahora sí, vamos a empezar a correr la coma. La voy a ir corriendo de a 1 para que se vea lo que pasa con el exponente en base 2. ¿Sí? Si la corro de a 1 voy a tener 1, 0, 1, 1 y ahí va a ir la coma. Siempre buscando normalizar, que me quede un dígito único delante de la coma. Así que ahí va a ir la coma y después voy a tener 2 unos, 2 ceros, 3 unos y el periodo. Esto me va a quedar por el 10, que en realidad es el 2 en base 2, y ya ahora a la 0 no, a la 1 positivo, porque corrí, no la 1 negativo, sino positivo, porque corrí la coma a izquierda. ¿Sí? Esto está expresado en base 2. Corro la coma a izquierda un lugar más, así que esto me quedaría 1, 0, 1 y ahí la coma. Bien, y ahora me quedarían 3 unos, en lugar de 2 unos, 3 unos, los 2 ceros que tenía, los 3 unos antes del periodo y el periodo. Por 10, que es el 2 en base 2, ¿sí? Recordemos que estamos trabajando en base 2, y ahora elevado a la 2, porque yo corrí 2 lugares la coma desde el original. El 2 en base 2 estamos diciendo se escribe 10. Así que me quedaría acá escrito así. Bien, ¿ya lo normalicé? No, me tiene que quedar un único dígito distinto a 0 delante de la coma. Así que sigo corriendo la coma. Así que esto me va a quedar igual a 10, coma, porque corrí la coma. Y ahora lo que voy a tener detrás de la coma ya no son 3 unos, sino 4 unos. 1, 2, 3, 4. 2 ceros, los 3 unos antes del periodo y el periodo. Y esto me va a quedar multiplicado por 10, que es el 2 en base 2, elevado ya no al 2 en base 2, sino al 2 más 1, 3. El 3 en base 2, que es el 11. Bien. Igual. Y ahora sí, en el siguiente corrimiento ya lo tengo normalizado. Fíjense, me queda un 1 delante de la coma, nada más, coma, ese 0 que estaba hasta la posición anterior ahora me queda del otro lado. Y ahora sí, 4 unos, 2 ceros, los 3 unos antes del periodo y el periodo. Por 10, y si le sumo 1 al 11 me va a dar 100 en base 2. Bien, bueno, ahí tendríamos el ejemplo terminado. Ahí normalizamos a este número en base 2. Bien, vamos a un par de ejemplos más, porque esto es, decíamos, si el número
si el número es entero, en este caso tiene parte entera, ¿sí? Pero ¿qué pasaría si el número no tiene parte entera? Si yo arranco de un número que tiene parte fracción, que es puramente fraccionario. La potencia me tendría que quedar negativa. Lo que no quiere decir que el número sea negativo, la potencia es negativa, porque me está marcando que la coma se corrió para el otro lado. Vamos a poner algún ejemplo con respecto a eso, porque esas son cosas que después a veces traen confusiones. Si el número, entonces vamos a poner acá, si el número es puramente fraccionario. Bien, si el número es puramente fraccionario, vamos a hacer un ejemplo como antes. Vamos a hacer un poquito de espacio. Vamos a hacer un ejemplo como antes, primero en base 10, para hacer cierta revisión también de estos temas de notación científica. Vamos a hacer acá entonces, esto se me traba, no sé por qué, en base 10. Por ejemplo, vamos a buscar un número más o menos corto igual, porque si no, no terminamos más, 0,078 en base 10, ¿sí? Lo quiero normalizar. Bien. Primero lo escribo en notación científica así como está. 0,078. Esto sería por 10 elevado a la 0. ¿Sí? Bien, bien. Y ahora empiezo a normalizar. La coma ahora, en lugar de ir corriéndola hacia la izquierda, tengo que empezar a correr hacia la derecha. Por lo tanto, me queda 0,78 por 10. Y como la corrí hacia la derecha, la coma, ahora resto exponente, resto 1 al exponente, así que me queda a la menos 1. Bien, ¿ya está normalizado? No, tengo que tener un dígito delante de la coma distinto de 0 y único. Así que la corro un lugar más. Me quedaría 7,8 por 10 y al exponente le vuelvo a restar 1, así que me queda a la menos 2. ¿Sí? Esto en base 10, ahí ya lo tendría normalizado a ese número. Bien, ahora sí, vamos a un ejemplo en base 2. ¿Qué ocurriría con esto? En base 2, vamos a agarrar un número cualquiera. A ver, inventemos uno. 0,01101. 1, vamos a poner acá. 1101. Listo, lo cortamos ahí. Esto está en base 2. Bien, cuando lo quiero normalizar, ¿qué voy a tener? Voy a tener 0,01101 por base 2 por 2 en base 2, que se escribe 10 elevado a la 0, ¿sí? Esto sería así escrito como está, introduciendo el concepto de notación científica o de descomposición. Bien, y ahora sí, empiezo a normalizar. ¿Qué tengo que hacer? Empezar a correr la coma a derecha, ¿sí? Así que esto me va a quedar 0,1101 por 10, y si le resto 1 al 0 en binario me da menos 1. Esto está en base 2. ¿Lo normalicé? No. Tengo que correr un lugar más la coma. 1, 101. 101 por 10. Si a ese menos 1 le resto 1, me da menos 2. Menos 2 en base 2 es menos 10. ¿Sí? Bien, ahí ya lo normalicé. ¿Está bien? Entonces, que el exponente tenga un número negativo no era porque el número sea negativo, sino porque en realidad estoy hablando de un número que es menor que 0. Pero positivo. O sea, menor que 0, menor que 1, perdón, mayor que 0. ¿Sí? Es un número fraccionario que no tiene parte entera. Eso quiere decir que mi exponente me quede negativo. Pero el número es positivo. Es mayor que 0, menor que 1. Está ahí, entre 0 y 1. ¿Cuándo el número es negativo? ¿Cómo lo voy a anotar? Y bueno, vamos a hacerlo. También un ejemplo para eso. Si el número, vamos a poner acá, si el número es negativo,
Vamos a hacer un ejemplo para eso, si el número es negativo, para que quede bien claro que una cosa es el signo del número y otra cosa es el signo del exponente. Vamos a hacer otra vez. En base 10, vamos a poner un número cualquiera, qué sé yo, menos 81,25 en base 10. Ya por el número que elegí, fíjense que el exponente me va a quedar positivo. ¿Por qué? Porque yo la coma para normalizar la voy a tener que mover a izquierda. ¿Está bien? Por lo tanto el exponente va a quedar positivo. Lo que no quiere decir que quede positivo el número. El número va a seguir siendo negativo. Lo escribo en notación científica. Menos 81,25 por 10 a la 0. ¿Bien? Esto está en base 10. Bien. Y normalizo. Normalizar, ¿qué quiere decir? Tengo que correr la coma, en este caso con correrla a un solo lugar a la izquierda alcanza. Así que me va a quedar menos 8,125 por 10 a la 1. Porque como corrí a izquierda, ¿sí? Se suma. Fíjense, exponente positivo, número negativo, ¿sí? Una cosa es el signo del exponente, otra cosa es el signo del número en sí. Es un número positivo que es normalizado, hace que su exponente sea, es un número negativo, perdón, que normalizado hace que su exponente sea positivo. No tiene nada que ver el signo del exponente con el signo del número. Vamos a hacer un ejemplo en base 2. Bien, vamos a poner, por ejemplo, el número menos. Vamos a poner uno fraccionario para base 2. Si pongo uno fraccionario que no tiene parte entera, ¿qué es lo que va a ocurrir? Ahora sí, el exponente me tendría que quedar negativo y el número también negativo. A diferencia del caso de recién en base 10. Así que vamos a elegir el número menos 0, para que sea fraccionario. Vamos a hacer 0, 0, 1, 0, 1. Ahí. Esto está en base 2. Bien, lo escribo en formato de notación científica. Menos 0,00101 por 10, que es la base 2, escrito en base 2, a la 0. Esto está en base 2. Bien, igual. Fíjense que yo mantengo el signo del número, ¿sí? El menos no desaparece de ahí adelante. Empiezo a normalizar. Voy a correr la coma para atrás, así que me va a quedar 0,0101 por 10, como corrí la coma para atrás, menos 1, porque la corrí a derecha. Bien, igual, vamos a seguir allá abajo para que no quede todo tan apretado contra el costado. Igual, corro la coma a otro lugar más hacia la derecha, pero el número sigue siendo negativo, así que acá me queda 0,101 por 10, y ahora le resto 1 a ese menos 1 que tenía ahí, así que me da menos 2. Menos 2 en binario, que es donde estoy trabajando, me da menos 10, porque estoy trabajando en binario. Bien, ¿normalicé? No, para normalizar tengo que tener un número entero delante de la coma. Positivo o negativo, pero entero. Bien, menos, corro la coma un lugar más, y esto me va a quedar 1,01 por 10, que es el 2 en base 2, elevado a la menos 3 en base 2, que es menos 11. Bien, y ahí tendríamos entonces cómo me quedaría normalizado también un número negativo en base 2, totalmente fraccionario. Es potencia negativa por ser fraccionario el número, no tener parte entera, y es negativo porque el número era negativo, era menor que 0. Bien, bueno, termino acá este tramo de videoclase. Con esto ya vimos todos los complementos matemáticos necesarios
como para poder entender el sistema de representación de reales que voy a explicar en el tramo próximo de video.